¿Qué es una medida de salvaguardia? Una medida de salvaguardia es una limitación temporal de las importaciones que puede tomar la forma de un arancel o una restricción cuantitativa. ¿Para qué se adopta esta medida? Esta medida se adopta para prevenir o reparar el daño grave o la amenaza de daño grave a una rama de la producción nacional, así como facilitar su ajuste a las condiciones de competencia con el mercado internacional, de tal manera que se logren beneficios económicos y sociales superiores a los costos que se deriven de la medida. ¿Cuándo se adopta esta medida? Una salvaguardia se adopta cuando se ha determinado que las importaciones de cierto producto han aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o directamente competidores. ¿Cuál es el marco legal que rige la adopción de una medida de salvaguardia? En Colombia, las medidas de salvaguardia se aplican de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos en los decretos 152 de 1998, 1407 de 1999 y 1820 de 2010. ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres medidas de salvaguardia? La medida de salvaguardia general se basa en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio, mientras que las otras dos medidas se regulan por un procedimiento interno especial que no se basa en las reglas de la OMC y por lo pactado en los acuerdos comerciales internacionales vigentes. De acuerdo con el Decreto 152 de 1998, la medida puede consistir en un gravamen arancelario que exceda el consolidado ante la OMC o una restricción cuantitativa. De acuerdo con el Decreto 1407 de 1999, la medida es un gravamen arancelario que no exceda el consolidado ante la OMC, y según el Decreto 1820 de 2010, puede ser un gravamen arancelario o la suspensión de la reducción arancelaria establecida en el respectivo acuerdo comercial internacional. La medida de salvaguardia general se puede imponer hasta por 4 años, y existe la posibilidad de una prórroga hasta por 4 años adicionales. La salvaguardia con base en el Decreto 1407 se puede imponer hasta por 2 años y no existe la posibilidad de una prórroga. La salvaguardia bilateral se puede imponer durante el periodo de tiempo necesario para prevenir o reparar el daño grave o amenaza de daño grave y facilitar el reajuste de la rama de producción nacional sin exceder el plazo máximo estipulado en cada acuerdo comercial. Además, se puede prorrogar. Estas medidas se aplican a todas las importaciones independientemente de su origen, excepto para aquellas adoptadas bajo el Decreto 1820 de 2010, que se aplican solo a las importaciones del país o países con los cuales se tenga un acuerdo comercial. Según el decreto en el cual se base la medida de salvaguardia, se pueden imponer medidas provisionales. Se puede requerir de un plan de ajuste o de un proceso de consulta. Para las medidas de salvaguardia adoptadas de acuerdo con los decretos 152 de 1998 y 1820 de 2010, la compensación se aplica a los países que puedan ser afectados por la medida, mientras que para las basadas en el decreto 1407 de 1999 no se aplica la compensación. El plazo de recepción de conformidad es de 5 días. Para la salvaguardia general y la salvaguardia bilateral, la apertura de la investigación se realiza 20 días después del recibo de conformidad a través de resolución motivada. Para la salvaguardia con base en el decreto 1407 de 1999, luego del recibo de conformidad, el peticionario hace pública la solicitud. Además, no se requiere la expedición de una resolución motivada. El plazo para la determinación final será de 20 o 180 días, respectivamente. En esta etapa se elabora un informe técnico y se presenta al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. Posteriormente, en el caso de medidas definitivas,
ante el Consejo Superior de Comercio Exterior y luego al Gobierno Nacional, quien puede imponer la medida a través de decreto. Salvaguardia con base en el decreto 152 de 1998. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a las importaciones de productos originarios de países miembros de la Organización Mundial del Comercio OMC, sin perjuicio de normas especiales contenidas en los acuerdos de integración económica suscritos por Colombia. Una medida de salvaguardia se aplica cuando se ha determinado que las importaciones de cierto producto han aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o directamente competidores. Esta medida se aplicará a la totalidad de las importaciones del producto investigado, independiente de su origen, y consistirá preferiblemente en un gravamen arancelario. No obstante, cuando dicho gravamen no sea viable, se aplicará una restricción cuantitativa. La siguiente guía elaborada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le facilitará la presentación de la información para solicitar una investigación para la aplicación de medidas de salvaguardia, tal como lo establece el Decreto 152 de 1998. Requisitos para la presentación de la solicitud. La solicitud de salvaguardia general debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 del Decreto 152 de 1998. Cuando la solicitud se presente dentro del primer semestre del último año, la información sobre el daño y el aumento de las importaciones debe referirse a los 3 últimos años y al periodo transcurrido del año en curso. Cuando se presente en el segundo semestre del último año, se debe aportar la información correspondiente a los 2 últimos años y al periodo transcurrido del año en curso. El proceso de investigación por salvaguardia incluye 3 etapas: recepción de conformidad, apertura de la investigación y la etapa final de la investigación. Recepción de conformidad. Dentro de los 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la radicación de la solicitud, la Subdirección de Prácticas Comerciales verifica la documentación presentada por los peticionarios para comprobar que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 7 del Decreto 152 de 1998, incluyendo la versión pública y la confidencial. Una vez se verifique que la solicitud cumple con los requisitos exigidos en la norma legal vigente,
Se informa por escrito a los peticionarios sobre el recibo de conformidad de la misma. Apertura de la investigación. En esta etapa, la Subdirección de Prácticas Comerciales elabora un informe técnico que es la base para decidir sobre el mérito de la apertura de la investigación. Etapa final de la investigación. Dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento del término para los alegatos y celebrada la audiencia, si a ello hubiere lugar, la autoridad presenta el correspondiente informe técnico final de la investigación, donde se incluye, en caso de ser positiva, la recomendación de la modalidad, duración y programa de liberalización de la medida a adoptar. El informe técnico con las conclusiones y recomendaciones se remite a la Secretaría Técnica del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior para lo de su competencia. Salvaguardia con base en el Decreto 1407 de 1999. Ámbito de aplicación. Estas medidas pueden ser aplicadas a las importaciones de un producto independientemente de su origen, si se ha determinado que una proporción importante de la rama de producción nacional ha sufrido o pudiera llegar a sufrir una perturbación por causa de un incremento de las importaciones de un producto similar o directamente competidor, o que las importaciones se han realizado en condiciones inequitativas tales como precios bajos o cantidades importantes. La medida de salvaguardia consistirá exclusivamente en un gravamen arancelario. Cuando el país exportador sea miembro de la OMC, el incremento arancelario solicitado no debe superar el arancel consolidado por Colombia ante esa organización. Guía para la presentación de la solicitud. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha diseñado una guía para facilitar a los empresarios la presentación de la solicitud de establecimiento de una medida de salvaguardia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1407 de 1999. La solicitud de aplicación de la medida de salvaguardia
debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 6 del Decreto 1407 de 1999. La información sobre la perturbación en importaciones deberá referirse a los 2 años anteriores a la presentación de la solicitud y al año que está en curso. Cuando no haya transcurrido el primer semestre del último año, la información deberá referirse a los 3 últimos años y al periodo transcurrido del año en curso. En lo que se refiere al aumento de las importaciones, este periodo será el correspondiente a los 3 últimos años sobre los cuales se disponga de información estadística. Para presentar esta información, se deben diligenciar los siguientes formatos. Anexo de la guía para presentar el cuadro de variables de perturbación, salvaguardia, y anexos de la guía para presentar los estados financieros. Finalmente, se debe presentar a las autoridades la información adicional que se requiera, autorizar por escrito la realización de visitas de verificación y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. El proceso de investigación incluye 4 etapas principales: la recepción de conformidad, la publicidad de la solicitud, el derecho de contradicción y la evaluación de la solicitud. Recepción de conformidad. Una vez revisada la documentación suministrada por el peticionario en su solicitud, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Decreto 1407 de 1999, la Dirección de Comercio Exterior, dentro de los 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de erradicación de la solicitud, informará por escrito al peticionario que su solicitud ha sido recibida de conformidad. Publicidad de la solicitud. El solicitante deberá publicar en un diario de amplia circulación nacional un aviso que contenga la siguiente información. Solicitud de salvaguardia. Se informa que se está solicitando ante el Gobierno Nacional, por conducto de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, descripción de la solicitud sin mencionar el nombre del solicitante. Derecho de contradicción. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de publicación del aviso mencionado anteriormente, las partes interesadas podrán presentar su apoyo o rechazo frente a la solicitud. Evaluación de la solicitud. La Dirección de Comercio Exterior tendrá un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la presentación por el peticionario de la certificación de publicación del aviso mencionado anteriormente, para formular sus recomendaciones al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. En esta etapa, la Subdirección de Prácticas Comerciales elabora un informe técnico que es la base para decidir sobre la imposición de la medida de salvaguardia solicitada. Adopción de la medida de salvaguardia. La adopción de las medidas de salvaguardia se realiza a través de las siguientes instancias: el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, el Consejo Superior de Comercio Exterior y el Gobierno Nacional.
Salvaguardia con base en el Decreto 1820 de 2010. Ámbito de aplicación. Una medida de salvaguardia bilateral se aplica cuando las importaciones de una mercancía originaria de un Estado con el que Colombia tiene vigente un acuerdo comercial internacional aumentan en tal cantidad en términos absolutos o en relación con la producción nacional. Este aumento debe darse como resultado de la reducción o eliminación de un arancel aduanero en virtud del acuerdo comercial. Las importaciones que se realicen deberán ser en condiciones tales que constituyan una causa sustancial de daño grave o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional que produzca mercancías similares o directamente competidoras. Guía para la presentación de la solicitud. La siguiente guía, elaborada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, le facilitará la presentación de la información para solicitar una investigación para la aplicación de medidas de salvaguardia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1820 de 2010. Requisitos para la presentación de la solicitud. La solicitud para la aplicación de una medida de salvaguardia deberá contener como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto 1820 de 2010. El proceso de investigación por salvaguardia incluye la recepción de conformidad, la etapa de apertura de la investigación, la adopción de la medida de salvaguardia bilateral provisional y la etapa final de la investigación. Recepción de conformidad. Dentro de los 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la radicación de la solicitud, la Subdirección de Prácticas Comerciales verifica la documentación presentada por los peticionarios para comprobar que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto 1820 de 2010, incluyendo la versión pública y la confidencial. Una vez se verifique que la solicitud cumple con los requisitos exigidos en la norma legal vigente, se informa por escrito a los peticionarios sobre el recibo de conformidad de la misma. Etapa de apertura de la investigación. Esta etapa incluye la declaración de apertura de la investigación en caso de que el resultado de la evaluación concluya que existe mérito para iniciar la investigación y la remisión de copia de la resolución de apertura a las partes interesadas. Salvaguardia bilateral provisional. La Subdirección de Prácticas Comerciales evaluará la existencia de circunstancias críticas que indiquen que cualquier demora entrañaría un perjuicio
difícilmente reparable a la rama de la producción nacional y que justifiquen la adopción de una medida de salvaguardia provisional bilateral. Posteriormente, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior emitirán la recomendación al Gobierno Nacional sobre la adopción o no de la medida. Etapa final de la investigación. Esta etapa incluye la realización de la convocatoria a las partes interesadas y la respuesta a la misma, la presentación del programa de ajuste, la práctica de pruebas, la realización de la audiencia pública entre intervinientes, la elaboración del informe técnico y la recomendación tanto del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, como del Consejo Superior de Comercio Exterior. Recuerde que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo orienta a los empresarios en la presentación de solicitudes de investigación. Antes de la presentación de una solicitud, el Ministerio brinda información sobre la normatividad que regula las medidas de defensa comercial, los procedimientos a seguir, los requisitos y cómo presentar la información, las pruebas que se deben allegar y el trámite electrónico de la solicitud. Además, el Ministerio responde a las consultas derivadas del proceso de investigación y atiende las solicitudes relacionadas con el acceso a los expedientes en su versión pública.